Barco de Chanquete, no nos moverán. Del barco de Chanquete, no nos moverán, porque este barco es toda su vida. No nos moverán. ¿Qué es esto de El barco de Chanquete? ¿Qué es esta canción que cantó acá Amaike? ¿Quién es Amaike? Hola. Ella es Amaike y nos conocemos hace 30 años. 30 años, fácil. Pero bueno, antes de continuar, tenemos que decir la verdad. ¿Te contamos? ¿Estás seguro? Y no podemos engañar a los suscriptores así. No, claro que no. Bueno, les decimos la verdad. ¿Ahora? Es el momento. Ahora es el momento. Está muy bien. Somos así, esta es nuestra verdadera altura. Este es el decorado de una serie de principios de los 80. Súper emotiva, que genera muchísima nostalgia hoy en día. De hecho, recién estábamos grabando la intro y se sumaron ahí unas personas a cantar súper emocionadas porque esto le trae muchos recuerdos y nos contaban que no solo recuerdos de la serie, sino recuerdos de esa época en la que ellos vivían. Él es Chanquete, que era el dueño de este barco. Él vivía acá. Y la cuestión es que lo querían echar. Y lo acompañan con una canción de protesta para defender el barco. No nos moverán. Pero Javi, ¿este es el barco original de la serie? Buena pregunta. No es el barco original. El original lo desarmaron cuando terminó la serie. Pero fue tanto el vínculo de la serie con muchos españoles que lo volvieron a construir. Así que ya sabes, si venís a Nerja, tenés que venir a... El barco de Chanquete. No, el barco de Chanquete. El barco Vamos. de Chanquete, güey. Ya. Así que si venís a Nerja, tenés que ver el barco de del Chanquete. ¿A dónde vamos? Casco antiguo de Nerja. Busquemos estacionamiento por ahí. Y ahí te vamos a contar un poco cómo nos conocimos. ¿Cuánto hace? Uy, esa historia. ¿Quién se acuerda? Tantos años. Este es trencito turístico. Trencito turístico. 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 Sabes que todos tus planos van a quedar así como desde abajo, en realidad. Enorme. Voy a tener que estirar el brazo. Gigante. Mirá qué lindo, acá, un poquito de Nerja. Y vamos a buscar ahora el casco antiguo. Vamos. ¿Estás seguro que queda para allá? A ver. No. No. No lo sabemos. No es momento de dudar. No es momento de dudar. ¿Quién dijo esa frase? Frase de Tommy. Tommy, mi hijo. Patentada. Ojo. 7 años el otro día tiró. Sí. No es momento de dudar. Buena frase. Me encanta así como estos patiecitos que hay siempre. Qué bonito. Ah, qué lindo. ¿Se puede pasar por ahí? ¿Qué decís? Se ve muy angosto. A ver que apretar panza. Sí, justo. No, pasamos. A ver, qué estrecho, qué pasillito. Y llegamos al ayuntamiento. Ahí. Ahora cruzamos esa arcadita de ahí y empieza el casco antiguo. Exacto. ¡Wow! Mirá lo que es esto. ¡Ay, Mirá lo que es hermoso! esto. Un árbol, ya estoy viendo un árbol espectacular. Que yo había leído algo de este árbol. Tiene ¿Vos también, nombre, no? sí, claro. ¿Cómo se llama? El cerote. Y está enfrente al campanario El Salvador, que lo Acá tenemos está. acá. A fines del siglo XIX trajeron unos pocos cerotes de Chile y de todos fue el único que sobrevivió. 20 metros tiene. Y allá estoy viendo unas vistas espectaculares que ahora en un rato vamos a ir y podemos dar una vuelta por acá y vemos qué encontramos. A ver No sé, dónde nos ¿qué te lleva el parece? camino. Vamos. Qué linda esta plaza. Un sábado, venirte a tomar una... No, una birra no. Bueno, cañas en España. Un juguito, un café, Un zumo. un zumo. Mirá, ya están mirando también ahí. Están mirando partido los chicos. Además, en esta época del año, el clima es hermoso. ¿Y en qué mes estamos ahora? Estamos en octubre. Vengan a Nerja. Qué bonito. ¡Wow! A ver, ¿y si nos metemos acá? ¡Wow! Vení. Mirá. Vamos.
encontré algo acá. El barco ¡Wow! No, mirá lo que es No, qué esto. hermosura. De casualidad llegamos acá, mirá lo que es esto, por favor. Super playa, qué lindo. Tremendo, ¿eh? Las vistas que hay acá. Pero yo creo que nos vamos a quedar mucho más impactados cuando vayamos al balcón de Europa. ¿Qué opinas? Nada. Impactada. Quedado sin palabras. Ah, no, nada. Muy lindo, ¿eh? Y ahora que tengo camarógrafa, mucho mejor. Bueno, yo en realidad no te quise decir nada, pero te traje para esto. Cuidado el escalón. Salí ahí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos para el balcón de Europa? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Eh! ¡Aparecieron! ¿Dónde estaban? Y estábamos ahí sentados. ¿A dónde? Yo estaba... ¿No te enteraste lo del monumento de Chanquete? No, ¿qué? Encontramos el monumento. Lo que estoy viendo, o sea, no lo puedo creer. Tenés que verlo vos mismo. ¿Qué te parece? Me encanta. Mira lo que es esta vista. Impresionante. Sí, no, es increíble, ¿eh? Mira, vamos a acercarnos. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, ¿no? Mirá lo que son estas vistas, ¿eh? Si estás ahí en esos balconcitos, en esas ventanas y observás todo esto, espectacular. Él es... Alfonso XII. Él fue rey de España y en el año 1885, después de un gran terremoto que hubo en toda la zona, él estuvo recorriendo varios lugares y cuando llegó a este lugar, ¿qué fue lo que pasó? Quedó impactado con Nerja. Se asomó y como pueden ver, quedó alucinado y dijo, estos son los balcones de Europa. Y así dio nombre a este lugar, el Balcón de Europa. Listo. Tranquilas vistas acá, ¿eh? Tremenda. Espectacular. ¿Te gusta? Es increíble. Este paseo es lo que más me gusta hasta ahora. Momento nostálgico acá del blog. Vamos a contar un poco de nuestra historia. Yo la conozco a Maike desde que ella tiene 4 años. Mis viejos tenían una oficina, que era un edificio donde había viviendas, y en la puerta de enfrente, o sea, pasillo de por medio, ¿quiénes vivían? Con mi familia. A Maike y su familia. Detrás del edificio había un parquecito, así que nos pasábamos todos los días jugando ahí junto con nuestros hermanos. Pero ustedes llegaban de la escuela y nos juntábamos a merendar y a jugar en el patio. Nos hemos ido de vacaciones juntos también, las dos familias, muchos años, así que somos como familia ya. Sí. Era hermoso ir a tu casa porque Javi, esta pasión que tiene y lo profesional que es, empezó desde muy chiquitito. Yo me acuerdo de ir a su casa y él que me mostrara videos de mirá este video de música, cómo está filmado, mira esta canción. Y era entrar a enterarse de lo que estaba pasando en el mundo audiovisual en ese momento. Y vos tenías siempre la última noticia y novedad. Sí, yo tenía toda una pared de mi habitación llena de videocassettes. Para el que no sabe, que es muy joven, que está viendo este episodio, vaya a buscar lo que es un videocassette. Niños, niñas. Ahí. Y así éramos, incluso más chicos también. Sí. Bueno, así estamos hasta ahora. A Maike un poco congestionada. Tommy tiene hambre. Lu dice que quiere ir a Frigiliana. Así que nada, creo que vamos a comer algo y nos vamos a ir para Frigiliana, si llegamos. ¿Vos crees que estás en condiciones de manejar hasta allá? Recontra, re. Sí, miren qué bien que está. Pero estabas bien hasta recién, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron?
Mirá la importancia que tiene la serie Verano Azul, acá con nuestro amigo Chanquete, que tiene su propio monumento, su propia estatua. Escúchame, lo que la gente no sabe, que está viendo este vlog. Es porque tengo este acento. Claro, ¿vos por qué estás hablando mitad? ¿Qué sos, argentina, mexicana? De todo. Bueno, permiso de trabajo permanente en México. Vivo en México, vivo en el Caribe, en Islas Mujeres. Mirá qué bien, qué feo lugar que te Qué feo lugar, fea profesión también. ¿Cuál es tu profesión? Soy pianista y cantante en México. Tengo mi show. Y bueno, y ahora próximamente en España. Se viene. Esa. Pero escúchame, ¿cuánto hace que estás acá? ¿Viniste a España, a Málaga, por cuánto tiempo? Vine por 3 meses, 4 meses, a conocer el lugar y la movida musical y las posibilidades que hay de trabajo acá. Y la verdad que me encanta Málaga. Soy una nueva fan de esta zona. ¿Elegirías Málaga para vivir? Elegiría Málaga para vivir. Eso que está allá arriba debe ser Frigiliana. Muy bien. Ahí arriba de la montaña. Seguimos para Frigiliana. Allá se ve el mar, venimos a aquel lado y acá estamos en Frigiliana. Ahí dejamos el coche y bueno, vamos a caminar un poquito por acá para ver si llegamos al centro. Miren qué lindo ahí. ¿Quieren que subamos? Sí. Eso no es una iglesia. ¿Es o no es? A ver, crucemos y descubrimos, en fin. Linda iglesia, chiquita, pero con unas vistas. Mirá qué es esto. Espectaculares, ¿eh? Ah, mira. Hay un cementerio acá. Ay, quiero ir a ver. ¿Cómo terminamos acá, eh? Lo que veo es que está todo súper cuidado, ¿eh? Muy cuidado. Y aprovecho para compartirte una reflexión. Acabo de ver la foto de una persona súper joven. 1985-2022, decía la fecha. Aprovecho para compartirte esta imagen que el otro día vi en las redes sociales para reflexionar. Lleno de estos lugarcitos. ¿Acá qué pasó? ¿Viste un cono gigante? Esto, nunca visto. Un cono. Toda la sorpresa por un cono gigante de helado. Ay, me hace acordar de Italia esto. Lugarcito que ves, lugarcito que descubrís algo. ¿Vos qué decís? Que estuviste viviendo en Italia. Sí, tengo muy poca memoria. Ah, bueno, eso ya lo sabemos, pero aparte. ¿De Italia recordás algo o no? ¿Dónde estaría? ¿Dónde está esa memoria? ¿Nos ponemos serios? Es la Les invitada que recomiendo. pude traer para el blog de hoy. Les No, recomiendo para más el video. presupuesto, ¿ves? Me alcanzó para esto, A lo que el alcanza. presupuesto. Ya está. Que vean, por favor, el video del encuentro. El vídeo del encuentro, de cuando nos encontramos con la familia, Sí, yo estaba... después de 1 año y con la medio. gorra. Acá ya se empieza a ver un poco más la zona céntrica, lugares para comer, parada de bus. Yo creo que debe ser para allá, ¿eh? Bueno, sí, con- ¿Qué es eso? Teatro. Un poco siniestro. Por lo menos para mí. Ah, cuentan la historia antigua de Frigiliana, mirá. O sea que era como cuando en Shrek entras Claro. Ay, tal y cual. están los muñequitos contándote un poco todo. Forasteros, os saludo amablemente. Tomad un vaso de menta dulcemente. Habrá quien piense de mí que del cuento de las 1001 noches salí, pero hace 5 siglos y pocos años, hombres como yo vivían aquí con sus rebaños. Y escucha lo que quiero relatarte con ganas de la historia antigua de Frigiliana. Oh, historias, sí, cuenta, historias. Loro, no debes molestar, la historia se quiere escuchar. Hace muchos milenios poblaron aquí los fenicios ingenios. Prueba de esto podemos ofrecer. Son tumbas antiguas, se pueden ver. También los íberos llegaron esto a poblar. Y de los viejos romanos no se puede dudar. A ti, forastero, te deseo que lo pases bien. Ratos de ocio y comodidad también. Pasa de pronto por aquí otra vez y déjanos una moneda, 2 o 3. Adiós. Adiós.
Bueno, primera cuestión. Si venís a Frigiliana, tenés que tener un poco de estado físico por lo menos para subir. Fíjate que ahora todo esto es una pendiente que acabamos de subir. ¿Tenés oxígeno? Vamos bien. Cuesta, ¿no? Obvio. Cuesta. Por favor. Vamos, Vamos. Se puede, se puede. ¿Estás en estado físico? Me estoy dando cuenta que Ya no. No. Valió el esfuerzo. Mereció la pena. Ya está, con esta imagen de Frigiliana nos podemos quedar y despedir. Gatito, ¿encontraste? Sí, está corriendo. Mirá qué lindo ahí para comer. Y las vistas que tenés acá. Espectacular, ¿eh? Bueno, ¿y qué opinión tenés sobre Nerja y Frigiliana? Una experiencia hermosa, vimos paisajes divinos, la verdad súper recomendado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Creo que una conclusión es que más allá de los lugares, lo importante es con quienes lo compartís. Así que bueno, en este caso junto con Amaike y ahí la familia que quedaron por ahí atrás. Así que, ¿quién te dice? Tal vez en algún momento vos, que estás ahí del otro lado de la pantalla, estás acá visitando estos lugares con todo lo que tienen para ofrecer. No se lo pierdan. Porque acordate, como te digo siempre, lo que crees. Creas. Nos vemos la próxima. ¿Vas a estar en otro vlog? Sí, si me invitas, seguro. Claro que sí. Nos vemos la próxima.